estés sanando, estés libertando, estés rompiendo cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad lo reprendemos en el nombre de Cristo. Declaramos, Señor, que donde falta tú pones y lo que sobra tú lo quitas, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que está muerto, en el nombre de Cristo, declaramos que resucita. Todo lo dañado, declaramos un milagro creativo sobre él. Espíritu Santo de Dios, conforme a tu divina voluntad, Señor, te pido que así sea hecho. En el nombre de Cristo, estés contestando cada petición, Señor, cada pedido de oración que hoy tu iglesia ha levantado delante de tu presencia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de esta palabra, papá. Que en el nombre de Jesús tu iglesia pueda recibir, tu iglesia pueda ser ministrada, Señor, en el nombre de Cristo con esta palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, que cumpla el propósito con el cual va a ser enviada, Señor. Y como siempre te pido, pase carbón encendido por mis labios para que solamente seas tú el que hable. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor amado. Amén y amén. Los obreros del altar pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, en el día de hoy, en la noche de hoy, perdón, traigo una palabra a la cual puse por nombre Descubriendo la idolatría infiltrada. ¿Por qué le puse de esta manera? Tal vez usted escuche la palabra idolatría y usted lo primero que piense es en un ídolo, en una estatuilla de bronce, de yeso o de madera. Pero en esta noche quiero enseñarle que la idolatría no es solamente esto. La idolatría no es una estatuilla hecha por manos de hombre, la cual dice la palabra que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, y que tienen manos y no palpan. De la misma manera tienen piernas y no caminan, y mucho menos resuelven problemas, más bien los crean. Pero quiero comenzar con Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué? Dice la palabra. ¿Qué es qué? ¿Qué es idolatría? Entonces, la palabra me deja ver que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, etcétera, son idolatría. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses le muestra a la naciente iglesia, a la iglesia que recién había salido del costado del maestro, que a pesar de que Israel tiene un largo historial con respecto a la idolatría, la naciente iglesia no está exenta de caer en idolatría, porque a veces creemos que por sacar los ídolos de nuestra casa, la idolatría queda, o quedamos exentos nosotros de la idolatría, lo cual es al contrario. No solo con sacar los ídolos de la casa estamos exentos de la idolatría, sino que tenemos que sacar los ídolos también de nuestro interior. Dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Los ídolos y las cosas de este mundo, como cuál: la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Pero si hubiese el apóstol Pablo seguido diciendo las cosas, yo creo que ese pasaje no se le hubiese sido suficiente para mencionar todo lo que se refiere a las cosas terrenales. Y entonces, tenemos que enfocarnos en eliminar la idolatría, porque la idolatría física es un problema gravísimo. Porque dice la palabra que cuando Moisés subió al monte a recibir las leyes, el pueblo enseguida se desvió. ¿A qué se desvió? A lo que traía por su naturaleza, a lo que sabían hacer, que era adorar ídolos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano desafortunadamente necesita ver algo para creer. El ser humano cree más en un pedazo de piedra con dos ojitos porque lo ve, porque lo siente, porque lo palpa, porque le pone una ofrenda. Es por eso que al hombre le cuesta creer
que hay un Dios invisible y que Dios no necesita de una imagen para ser adorada, porque desafortunadamente el hombre necesita tener algo que ver. Y a Dios no se ve, a Dios se experimenta. A Dios se le experimenta. Es decir, se puede sentir, se puede palpar su presencia, pero a Dios no le vamos a ver. Podemos ver su gloria, podemos ver su presencia, pero como tal, como una figura física, no lo vamos a ver. Y entonces tenemos que identificar que esta necesidad nuestra, la necesidad física de ver algo, tiene que ser eliminada. La necesidad física de las pasiones terrenales, de las costumbres terrenales, eso tenemos que eliminarlo también. Número uno, identificar la idolatría física. Y número dos, identificar la idolatría en el interior nuestro. ¿Cuáles son? Los deseos terrenales. ¿Cuáles son estos? Los que están en la carne, los que están en nuestro interior. Dígase la mentira, dígase el adulterio, dígase la murmuración y todo lo que usted conoce, para no detenerme en esto. Estas son, o es la idolatría que está en nuestro interior, la idolatría que nos mancha a nosotros como hijos de Dios, porque el enemigo no le va a poner ni a usted ni a mí un ídolo de madera para que lo adoremos, pero sin embargo va a poner cosas para manchar nuestro testimonio, para manchar nuestra imagen, para manchar nuestra vida. Y estas son las pasiones, estas son los malos deseos, esto es la avaricia, es la fornicación, es el adulterio, es la mentira, es la murmuración. Y de una forma u otra vamos a estar cayendo en idolatría. Y lo primero, iglesia, lo primero que tenemos que tener presente, que para reconciliarnos con Dios, lo puse aquí como una nota, para reconciliarnos con Dios, que hemos proclamado el año de la reconciliación, necesitamos para reconciliarnos con Dios vivir una vida en santidad, vivir una vida agradable a la presencia de Dios, vivir una vida agradable a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si estamos en idolatría, no agradamos a Dios. Si estamos en idolatría, no podemos agradar a Dios, porque Dios va en contra de la idolatría. Es como el agua y el vinagre, por mucho que la junten, el aceite y el vinagre no se juntan. Dios no se junta con la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria. Dice la palabra, ¿qué comunión tiene Baal con Dios? ¿Qué comunión tiene Dios con los ídolos? Ninguna. Entonces la matemática es fácil, 2 más 2 es 4. Dios no tiene que ver nada con la idolatría. Y específicamente quiero acercarme a la palabra fornicación. Y la palabra fornicación viene del griego porneia, que significa prostitución, incluido adulterio e incesto, escuche bien, figurativamente idolatría. Entonces, en el original griego, el significado de la palabra fornicación tiene que ver con idolatría, porque el que cae en idolatría está fornicando contra Dios. El que fornica de la misma manera cae en idolatría. Y entonces tenemos que identificar que todo pecado que vaya en la carne, todo pecado que practiquemos, nos lleva a caer en idolatría en contra de Dios. En contra de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, recuerde que Moisés sube al monte a recibir la ley. Cuando baja, se encuentra con ese desastre que hablaba hace un momento. El pueblo hace un becerro de oro fundido, y dice que rompe la ley y tiene que volver a subir, pero cuando baja nuevamente ya traía la ley consigo y se la da a conocer al pueblo de Israel. Y en el versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y una de las primeras cosas que me marcó cuando comencé a leer las leyes es que el Señor es celoso. Diga conmigo, Dios es celoso.
Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su adoración con nadie, ni siquiera con los hombres. Dios es Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. Y dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Jehová, mi Dios. Jehová, nuestro Dios. Y entonces, Dios es celoso en cuanto a esto, en que no va a permitir jamás que nosotros adoremos a nadie más que no sea Él. Como me dijo alguien una vez, no, pero Dios es demasiado estricto. No, Dios es Dios y las leyes las pone Él. Y Él no va a compartir su gloria con nadie, porque dice la palabra que solamente a Él vamos a adorar. Solamente a Él vamos a servir. Entonces, si identificamos esta idolatría que está infiltrada en la iglesia del siglo XXI, porque en la iglesia del siglo XXI hay idolatría, iglesia. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay idolatría y se ha convertido en una mancha en el vestido de la novia. Y dice la palabra que el Señor viene a buscar una novia limpia y sin ¿qué? Y sin mancha y sin arruga. Y si estamos de esta forma, si no estamos de esta forma, no nos vamos a ir con el amado. No nos vamos a ir con el amado a las bodas, porque Él viene a buscar a una iglesia recta, a una iglesia limpia, a una iglesia que no tenga por dónde ser señalada. Pero desafortunadamente la iglesia no tiene identificada a la idolatría. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Hubo alguien por ahí que dijo, no hay nada más peligroso que una mujer celosa. Y créame que los celos extremos son un espíritu. Y una mujer celosa es peligroso. Y dígase mujer, dígase hombre también. Pero los celos de Dios no tienen nada que ver con esto. ¿Por qué razón? Porque Dios es celoso, Dios es fuerte, pero Dios no te va a poner un cuchillo en el cuello para que tú le sirvas. Dios no te va a poner un cuchillo en el cuello porque Él no está necesitado de tu servicio. Nosotros estamos necesitados del amor de Dios. Nosotros estamos necesitados del amor de Dios. Entonces, Dios es celoso porque Él quiere que nosotros solamente le adoremos a Él. No es por el bien de Él, es por el bien nuestro. Él no lo necesita, iglesia. Nosotros somos lo que necesitamos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del favor de Dios, de la protección de Dios. Porque muchos se van a los ídolos únicamente buscando protección. Y desafortunadamente sacrifican sus vidas, pactan sus vidas, se cortan su cuerpo, hacen pactos con muertos que son incapaces de dar vida, porque el muerto no puede dar vida, solo el vivo puede dar vida, solo el que está vivo puede dar vida. Y entonces la gente, la persona normal, sacrifica su vida buscando la protección de alguien que no es capaz de darle protección, porque en la mano de Dios está la voluntad de todo, está la realización de todo está en las manos de Dios. Y solo Dios es el único que es capaz de darte protección. Dios es el único que te puede guardar. Y entonces, desafortunadamente, el mundo cae en la idolatría buscando esa protección, buscando de esa salud, buscando de ese favor, y sacrifican su vida a cambio de eso y nunca lo reciben. Porque cuando creen que reciben algo, lo están perdiendo por otro lado. Pero sin embargo, cuando servimos a Dios, Él nos da salud, Él nos da bienestar, Él nos da paz. Lo que el mundo no puede dar, Él te lo da. Dios te lo da, es la paz, es la salud, es la misericordia, es el favor. Por eso es celoso. Porque Él no puede darte algo, no puede darnos de lo mucho que Él es capaz de dar si nosotros estamos idolatrando pecados, placeres, gustos terrenales. Por eso es que Él es celoso. Por eso es que Dios es celoso. La idolatría viene a reemplazar lo que realmente le pertenece a Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro tiempo,
nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio le pertenecen a Dios. Mire, yo no sé usted, pero mi vida le pertenece a Cristo. Mi tiempo le pertenece a Cristo. Mi salud le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Entonces, mi vida debe de ser enfocada en servirle a Él. ¿A qué me refiero? El solo hecho de vivir en santidad me hace servirle a Él. Me hace entregarme a Él. Me hace rendirle adoración a Él solamente. Es por eso que un ídolo requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Estoy hablando de un ídolo físico, de un ídolo de madera hecho por manos de hombre. Y tiene que estar el hombre poniéndole agua, poniéndole comida, poniéndole florecitas, hablándole porque le hablan, le cantan al ídolo. Le rinden adoración al ídolo, alabanza. Y yo me pregunto, ¿acaso los hijos de Dios no podremos ser capaces de sacrificarnos de la misma manera que el mundo lo hace a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso, a un pedazo de hierro? ¿Sabe por qué al cristiano le cuesta tanto servir a Dios? Con el mismo esfuerzo y sacrificio que el mundo lo hace a sus ídolos, porque no le vemos. Y es difícil servir a alguien, adorar a alguien que no vemos. Escúcheme bien y no me malinterprete con lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que se haga una imagen de Dios, porque Dios lo aborrece. Le estoy diciendo que para nosotros es más difícil servir a Dios que para el mundo. Para nosotros es más difícil tirarnos de rodillas, orar, clamar, adorar a Dios, estar en nuestra casa, en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa, cerrar nuestros ojos y ahí mismo levantar la mano y adorar a Dios. Eso es más difícil. Aleluya. Sigue aquí, iglesia. La idolatría le quita el lugar que le pertenece a Dios. Y al hacerlo ofendemos directamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte de su tiempo. Dios no comparte de lo que a Él le pertenece. Entonces, ¿qué podemos hacer, iglesia? Mire, todo lo que nos aleja de Dios se convierte en un ídolo. Todo lo que nos distrae, todo lo que nos quita nuestro tiempo, todo lo que nos roba la atención primaria que debe tener Dios se convierte en un ídolo. Me explico. No está mal que usted trabaje, no está mal que usted atienda su casa, no está mal que usted atienda a sus hijos. Escúchame, porque sé que hay personas extremistas. Y yo soy de los que digo que todos los extremos son malos. ¿A qué me refiero? Que cuando nuestro trabajo se lleva toda la atención, se convierte en un ídolo. En que cuando nuestra familia se lleva toda nuestra atención, se convierte en un ídolo. Que cuando cualquier cosa que hagamos se robe completamente nuestro tiempo, el 100% de nuestro tiempo, el 100% de nuestra fuerza, el 100% de nuestra atención, eso se convierte en un ídolo. Y no está mal que usted trabaje, pero cuando el trabajo le quita el lugar a Dios, se convierte en idolatría. Porque el lugar número uno lo debe de tener Dios. No me refiero a que usted no trabaje, no me refiero a que usted no atienda a su familia, no me refiero a que usted se sacrifique por hacer algo. Me refiero a que el tiempo es de Dios. Nuestra fuerza es de Dios. Nuestro sacrificio es de Dios. Y todo lo que nos robe, nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestro sacrificio, le quita el lugar a Dios. Y se convierte en idolatría. Hoy sí no hay amenes. Hoy sí no hay amenes. Mire, me refiero específicamente al pecado. Y es de lo que quiero hablar en esta noche. Cuando el pecado se vuelve
en una atadura en nuestra vida, caemos en idolatría. ¿Por qué? Porque el pecar deliberadamente se convierte en una idolatría. Convertimos el pecado en un ídolo. En Ezequiel 23:49 dice la palabra: y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mire, tenemos que tener presente que la idolatría no quedará sin castigo. Tenemos que tener presente de que Dios no va a pasar por alto que nos burlemos de Él en su cara. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la idolatría es burlarse del Creador, es burlarse de Dios, es burlarse en su propia cara, porque como Dios es omnipresente, es omnisciente, Dios está en todo lugar y todo lo ve. Y cuando nos postramos física o no físicamente delante de un ídolo, dígase de madera o de yeso, dígase pecado, nos estamos burlando de Dios. Y tenemos que tener presente de que eso tendrá consecuencias. ¿Por qué razón? Porque la idolatría le quita el primer lugar a Dios. Y servir a los ídolos nos trae malas consecuencias. Y en su momento, va a traer malas consecuencias, iglesia. Porque no podemos aspirar, burlarnos de Dios. No podemos, mire, ese es el error del ser humano. Burlarse de Dios y aspirar a que Dios sea bueno con nosotros. Burlarse de Dios en su propia cara y decirle: Señor, ayúdame, dame salud. Eso es hipocresía, eso es burlarse de Dios en su cara. ¿Cómo pretende una persona que viva en adulterio, que vive en fornicación, que vive en murmuración? Porque el vivir en murmuración se convierte en idolatría a la murmuración. No, pastor, pero yo no murmuro. Cada vez que llega alguien a tu casa te pones a hablar de la iglesia. No bien, te pones a hablar mal. Cada vez que llega alguien a tu iglesia, eligen una iglesia de la cual hablar. ¿Has visto la iglesia tal? Pero no hablar bien. Es a lo que me refiero. No es hablar bien, se ponen a hablar mal. Diga conmigo: aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Dígalo creyéndolo, con fuerza: aquí no hay ninguno. Quiera Dios que sea así. Y el solo hecho de vivir una vida en murmuración, una vida en chisme, una vida en adulterio, porque hay hombres, que tampoco hay ninguno aquí, viven placientemente una doble vida, una doble, ¿cómo decir? Una doble familia, por así decirlo. Y entonces, inocentemente, le piden al Señor: ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, dame salud, dame prosperidad para este año 2020. ¿No lo has oído? ¿No lo has oído por ahí, iglesia? La gente sí que pide prosperidad para este año, pide salud, que eso es lo que hace falta. ¿Salud para qué? Para seguir acabando con la vida, para seguir acabando por el mundo. Ese clamor no llega a Dios. Ese clamor no llega a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios aborrece la idolatría. Y la idolatría va a traer malas consecuencias en su momento. Porque servir a los ídolos nos aparta de Dios. Servir a los ídolos nos aparta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2 al 5. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? ¿Vuestra qué? Santificación. Escuche, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no dominado por ¿qué? ¿Qué dice? No dominado por, ¿aquí o acá? ¿Cuál de las dos? Por la pasión, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios.
Mire, iglesia, hoy por hoy hay algo que está acabando dentro de la iglesia y es la fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, amén. Que nos apartemos de fornicación. ¿Qué era la fornicación? Idolatría. Lo veíamos al principio. La fornicación es idolatría. La fornicación nos aleja de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 7, el único pecado que es en el cuerpo, ¿cuál es? La fornicación. La murmuración no es en el cuerpo, la blasfemia no es en el cuerpo, la mentira no es en el cuerpo, la fornicación sí es en el cuerpo. Entonces dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué? En santidad y en honor. Mire, cuando estábamos en el mundo, lo normal en un hombre, digo un hombre porque era lo que más veía, lo normal en un hombre era tener más de una mujer. Es decir, tenían la de la casa y las que aparecieran por la calle. ¿Amén o no amén? No hay ningún hombre así que tuvo ese pasado. Yo no lo tuve, me confieso, yo no lo tuve. Y entonces, el hombre tenía la vieja de la casa y las pepillas de la calle. Pero cuando el viejo se enfermaba, ¿quién corría con el viejo? ¿Las pepillas? No, la vieja. Entonces, el concepto normal del mundo era que el hombre tenía que ser un picaflor. ¿Se entiende el concepto? Hoy aquí, mañana aquí, pasado aquí, pasado aquí. Y como que fuera un mérito, el hombre lo contaba. El hombre contaba sus vivencias, como el caso de un paciente que tuvo mi madre, al cual le hacía hemodiálisis. Y el hombre, eso me lo contó un día mi madre, y dijo que el hombre se jactaba, no, porque yo ya era un viejo, imagínense, conectado en máquinas, había que cargarlo prácticamente y ponerlo en las máquinas. Y el hombre decía, porque yo cuando joven tenía 1000 mujeres, y sí, te decían Salomón. Y el hombre se jactaba y hablaba que había acabado con medio mundo. ¿Y sabe qué le dijo mi madre? A ver, fulano, ¿de qué te sirvieron tener 1000 mujeres y hoy día no tienes un hijo que cargue contigo? ¿De qué te sirvió si hoy estás solo? Si hoy nadie hace nada por ti. El hombre se tuvo que callar la boca. Y al menos delante de ella nunca más habló. Porque lo normal es que el hombre tenga muchas mujeres. Pero dice la Biblia que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué dice la Biblia? Gózate con la mujer de tu juventud. Es fácil tener más de 2 mujeres. Difícil es amar a una la vida entera. Eso es lo difícil. Eso es el mérito. Ahí es donde está el mérito. Como algo que leíamos mi esposa y yo leíamos hoy. Cuando vas en un carro, se te acaba la gasolina, ¿qué haces? Le vuelves a echar gasolina. Y si no, lo empuja. Lo empuja. Pero no dejes el carro botado. ¿Por qué? Porque costó sacrificio. Y sin embargo, hoy día, cuando se acaba el amor en un matrimonio, ¿qué es lo normal? Divorcio. No hay amor, se acabó. ¿Por qué? ¿Qué será de mayor valor? ¿Un vehículo o un matrimonio? Si se le acabó la gasolina al matrimonio, échale gasolina. ¿Cuál es la gasolina del matrimonio? El amor. Levante la mano los casados. Sin vergüenza, levántela. Si se le acaba la gasolina a tu matrimonio, échale gasolina. Y de la 94. De la bien fuerte. ¿Por qué? Porque es la cara, es la más cara, la que más nos duele. Y ese es el amor.
Cuando se enfría el amor en el matrimonio, no desaparece. Hay que volverlo a cargar. Se acabó, se enfrió el amor, recárgalo. Si tienes 1000 formas para enamorar 1000 mujeres diferentes, utilízalas para enamorar a tu esposa. Los hombres casados, levanten su mano. Pero sin miedo, no. Levanten la mano. Si se te enfría el amor en el matrimonio, en Cristo se puede renovar. Porque los 2 primeros años de matrimonio es bonito. Discúlpeme que me tome un tiempo aquí. Los 2 primeros años todo es bonito. ¿Por qué razón? Porque se vive con pasión. Ahí en esos 2 años primeros del matrimonio no te diste cuenta que tu esposa detrás de la oreja tenía una verruga. No te diste cuenta de que el ojo izquierdo lo tenían medio chueco. Pero cuando pasan los 2 años, ¡ja!, ya no es la jovencita bonita de la que te enamoraste. Ahora es la señora. Imagínense dentro de 10 años, 15, 20 años. ¿Qué va a suceder? Cuando todo empiece a caer, las arrugas a caer, a estirarse, ¿qué va a suceder? ¿Se acabó el amor? No, pastor, ya no me gusta esta mujer. Renuévala. Renueva el amor. No renuévala a la esposa. No. Renueva el amor, iglesia. Hubo alguno escondido por ahí que dijo, amén. Mire, en santidad y en honor. Gózate con la mujer de tu juventud. Le comentaba a alguien ayer, lo más lindo que hay es amar y ser amado. Pero mire, le digo una cosa, ¿cómo van a amar a un hombre que lo único que hace es darle palo a su mujer? ¿Cómo va a recibir amor? Vieja, tráeme la comida. Y usted espera que la vieja le diga, ya voy, mi amor. Ya voy, Ernesto, te va a decir. Pastor, ¿cómo me habló mi esposa? El primero eres tú. Lo que el hombre siembra, eso va a recibir. Si siembras desprecio, vas a recibir desprecio. Pero si siembras amor, por ley, algún momento vas a recibir amor. El amor es lo único que crece cuando se reparte. ¿Nunca lo he escuchado? Ah, sí, pastor, voy a ir por ahí repartiendo amor. Si ahora mismo me dijo que nada más puedo tener una sola mujer. No me refiero a eso. Me refiero a que si siembras amor, vas a recibir amor. A que si siembras dulzura, vas a recibir dulzura. Si siembras en tu matrimonio amor, dulzura, atención, detallista, si eres una persona detallista, vas a sembrar amor en tu esposa. No sé ni por qué me estoy deteniendo en este punto, pero le quiero contar algo. En una ocasión una persona, un joven, fue a su padre y le dijo, no quiero saber de mi esposa. La odio con toda la fuerza de mi vida. Me quiero divorciar de ella. Y el padre le dijo, te voy a dar un método mejor. Envenénala. Coge de este polvito blanco, que no es de este tipo, sino que cuando se lo tome se va a caer muerta. Se lo vas a echar en la comida durante 20 días. Al día 20 se murió, por causas naturales va a aparecer. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo el joven? Hizo lo que el padre le dijo. Perdón, se me olvidaba algo. Pero día tras día, durante 20 días, la vas a amar, la vas a querer, vas a hacer, pero yo no siento celo, pero lo vas a hacer para que nadie sospeche de ti. Y así hizo el joven. Así sembró detalle, sembró amor, sembró atención. ¿Sabe qué sucedió al día 20? Al día 19, el joven vino corriendo a donde estaba el padre. Padre, ayúdame. ¿Qué te pasó? No quiero que mi esposa se muera, mi matrimonio sea restaurado. ¿Qué hago? Tranquilo, que lo que le estabas dando era bicarbonato. Y al final se resolvió el problema. Se resolvió el problema. Porque realmente
Nosotros los hombres somos cosa seria. El hombre quería pasar desapercibido, pero sin embargo, con el solo hecho de cambiar su deseo, con el solo hecho de cambiar su voluntad, con el solo hecho de querer aparentar algo que no era, lo sembró y lo cosechó. Se restauró su matrimonio. Esto es una historia hipotética, no vaya a pensar que esto sucedió o me sucedió a mí. Miren, sí, porque la mente humana es amplia. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El hombre que es incapaz de quedar satisfecho con su esposa es un depredado sexual. ¿Por qué es un depravado sexual? Porque su apetito no se contiene con nada. Yo tengo que ser capaz de satisfacerme, de quedar satisfecho mi deseo con mi esposa. Y si no quedo satisfecho, tengo un problema serio. ¿Por qué razón? Porque ni con una, ni con dos, ni con 10, ni con 1000 mujeres va a quedar satisfecho. El mismo Salomón dijo, 700 son las doncellas, 300 las concubinas, pero solo una. Solo una es la amada, solo una es la perfecta. El hombre se dio cuenta que ni probando todo tipo de mujeres podía quedar satisfecho. Y sin embargo, solo a una amaba, solo a una quería, solo una era la perfecta de él. Y esa es la mujer de tu juventud. Él fue el que dijo, gózate con la mujer de tu juventud. Porque al final de los años, esa va a ser tu enfermera. Esa va a ser la que te va a poner el agua caliente en el baño. Esa va a ser la que te va a dar la pastilla de la presión. Porque lo que el hombre siembra, eso va a recibir. Hoy día es normal que un hombre de 50 se case con una niña de 18. ¿Por qué razón? Porque su apetito es insaciable. Porque su apetito es insaciable. Y cuando el hombre cumpla 70 y estire la pata, la jovencita se quedó con todo. Sí, es así. Así sucede. Gózate con la mujer de tu juventud. Diga conmigo, hombre que estás aquí, no es fácil. Es difícil. Pero en Cristo todo es posible. Donde hay oscuridad, Él pone luz. Donde está en blanco y negro, Él pone color. Lo feo lo hace lindo. Él es capaz de hacer cualquier cosa. No hay matrimonio que Cristo no pueda arreglar. Agarre la técnica del bicarbonato y va a ver como al día 20 su matrimonio está arreglado. Es sencillo. Pongo mi voluntad en tus manos, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. El divorcio no es de Dios. El divorcio no es de Dios. El divorcio no es de Dios. No dominado por la pasión. Aquellos que son dominados por la pasión, con ninguna mujer van a quedar satisfechos. Y van a salir de la mujer y van a buscar otra cosa, buscando quedar satisfechos, y nunca quedarán satisfechos. Nunca. Porque la pasión es algo incontrolable, es algo que no se puede dominar. Miren, entregando nuestra voluntad a Dios, así le vamos a adorar a Él solamente. ¿Por qué razón? Porque al no tener ninguna atadura, no vamos a estar en idolatría. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santificación constante. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová la levanta. Cualquiera puede caer. Cualquiera, diga conmigo, cualquiera. Nadie está exento de caer. Pero es diferente cuando alguien vive una vida desordenada porque le da su reverenda gana. Y perdone la palabra, porque vivir en pecado es una voluntad. El que quiera vivir en pecado lo hace y no le importa nada. Pero el que quiere salir de su pecado con la ayuda de Cristo puede hacerlo. Con la ayuda de Cristo puede hacerlo. Es difícil, no es fácil, pero es posible. La voluntad de Dios es que seamos santos y que nuestra adoración sea para Él. En Mateo 5:28
Dice la palabra: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En Éxodo capítulo 20 dice que cuando codiciabas los bienes de una persona, cuando era sorprendida una persona en adulterio, ya cometía adulterio. Pero ya en la gracia, el solo hecho de mirar y codiciar era suficiente para cometer adulterio. Es decir, la varilla se puso más alta todavía. Se puso más difícil. Para los que dicen que en la gracia todo es más fácil, no, en la gracia todo es más difícil. El solo hecho de mirar y codiciar es suficiente para caer en pecado. Es suficiente para fornicar. Por lo que fallarle a Dios hoy día es más fácil que nunca. Porque se imagina en aquellos tiempos, en la época de Jesús, cómo se vestían las mujeres. Con 3 metros de tela. No se sabían si era una mujer o si era un hombre. ¿Por qué razón? Por la cantidad de ropa que traían. Pero hoy día, con 3 metros de tela, se visten a 10 mujeres. Entonces, hoy día es más fácil fallar a Dios por esta vía, por esta causa. Hombre, levante su mano, por favor. La guerra es contra nosotros. Escúcheme, ya puede bajarla. La guerra es contra nosotros. El diablo sabe que nos puede atar por medio de los ojos. El diablo sabe que nos puede llevar a la idolatría. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien cae, cuando alguien practica la fornicación visual, por decirlo de alguna manera, esa persona se convierte en un esclavo, en un idólatra de ese pecado. Y entonces, fallar a Dios hoy por hoy, diría yo, nunca ha sido tan fácil. ¿Cómo fallarle a Dios? Solamente tiene que salir a la calle. Camina 10 metros y en la primera esquina, ahí está la primera tentación. Porque yo no entiendo si será por el cambio climático o por qué será. Pero hoy con 3 metros de tela se visten a 10 mujeres. Sí, debe ser el calentamiento global. Y entonces, como es tan difícil controlar las pasiones, yo en una ocasión dije un número, pero yo creo que voy a tenerlo que subir. En su momento dije el 85%, pero creo que el 90% de la iglesia, y no voy a mirar a nadie, el 90% de la iglesia tiene problemas con los ojos. Y es difícil. Es difícil. Pero no es imposible. Pero no es imposible. Y entonces, el enemigo conoce esto, el enemigo sabe. Miren, ¿quiere que le diga algo? Fuera de Cuba hay unos lugares que se llaman moles, que son grandes pasillos con tiendas alrededor. Y ahí va todo tipo de personas. Y ahí literalmente el hombre tiene que caminar con la cabeza para abajo. ¿Sabe por qué? Porque hay de todo. Y no me refiero a de todo materialmente, de todo femenilmente. Es un problema andar en esos lugares. Es un problema cuando quieres agradar a Dios. El depravado sexual va gozando. Mejor se sienta. Mejor que se siente. Porque créame que es difícil agradar a Dios. El que quiere agradar a Dios le resulta difícil. El que quiera agradar a Dios en estos tiempos, hombre, que estamos hoy aquí, resulta difícil. Vuelvo y lo repito, cualquiera cae. Cualquiera falla y cae. Cualquiera queda atado a la fornicación en todas sus áreas. En todas sus áreas. Pero cuando queda atado a la fornicación, automáticamente cae en idolatría a ese pecado. El solo hecho de practicar un pecado convierte a ese pecado en idolatría. Y la idolatría, el Señor la castiga desde la primera hasta la cuarta generación. En 1 Corintios 7 dice,
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Iglesia, la fidelidad para Dios es algo inquebrantable. La fidelidad para Dios no tiene tratos, no tiene concesiones. O eres fiel o no lo eres. O me sirves o no me sirves. Dios es un Dios de sí o de no. No de tal vez, no de a lo mejor, no. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomito de mi boca. O eres fiel, y si no eres fiel, eres un infiel. No es que sí, Señor, a lo mejor yo te voy a servir. Yo soy cristiano a mi manera. Ese no es cristiano ni punto. Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a Baal. Entonces, lo normal para el hombre es tener más de una mujer. Pero Dios dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El mundo enseña lo contrario, pero Cristo enseñó esto. Entonces, Cristo tiene su novia, que es la iglesia. Cristo no va a tener otra novia. Va a tener una sola novia, porque así lo creó Dios, hombre y mujer. Al principio fue creado hombre y mujer. No fue creado un hombre y dos mujeres, o dos hombres y una mujer. Fue creado en pareja, dos. No son tres, son dos. Entonces, el mundo ha querido trastocar esto. Ha querido cambiar el modelo divino. Hace años, hace como 10, 12 años, escuché un comentario en un documental que decía que dentro de 15, 20 años sería normal la poligamia. Sí, porque la poligamia, cada uno tendrá dos mujeres. Pero eso sucederá en el momento en que el hombre se convierta en alguien insatisfecho. Eso se convertirá en el momento en que el hambre del hombre sea incontrolable. Y lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, es decirle adiós al pecado, adiós al adulterio, adiós a la fornicación, adiós a la mentira, adiós a la murmuración, adiós al pecado que nos lleva a la idolatría. Porque al practicar un pecado se convierte en idolatría. En Juan 8:34 dice la palabra, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que practica pecado se convierte en esclavo del pecado. Así de sencillo. Está el hombre tranquilo sentado en su casa y de pronto suena su teléfono. Cuando mira el teléfono, la querida. ¡Ja! ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Rapidito atenderla, se inventa una excusa, me llamaron mis amigos, se rompió el camión, tengo que ir a ver dónde está el camión. Cualquier excusa funciona. Me llamaron de la empresa, que hay guardia. Y hasta el otro día el hombre no aparece. Porque se convirtió en esclavo de su pecado, en esclavo de sus pasiones. Y no es que, no, mira, no, espérate, no, yo no puedo ir. ¿Que tú qué? No, dale para acá. Corriendo. Sí, mi vida, ya voy. El que practica pecado se convierte en esclavo de su pecado. El adicto al ron está sentadito tranquilo en su casa y de momento vino la primer idea, el primer pensamiento, ron. Y se le eriza el cuerpo completo. ¿Y a dónde tiene que ir? A tomar ron. ¿Por qué? Porque se volvió esclavo de su pecado. Puede estar tranquilo, puede pelear contra eso, pero se volvió esclavo de su pecado. Y al mismo tiempo, en idolatría lo convierte. ¿Por qué razón? Porque aquello que te quita el tiempo, aquello que te quita tu voluntad, aquello que te quita tu fuerza, tu sacrificio, es un ídolo. Es un ídolo que tienes que atender, porque el pecado se atiende.
que tienes que sacrificarte, que tienes que dedicarle tiempo, eso es un ídolo. Consume tu vida, consume tu tiempo, consume tus finanzas, porque no hay nada más caro que mantener dos familias. Sí, yo no sé, yo no entiendo cómo hay hombres que pueden. Tienen la vieja de la casa y tienen 2, 3 pepillas, que al final tienen que pagarle. Entonces el hombre vive por pagar sus pasiones. No tiene una cama que sirva, pero vive como picaflor. Y cuando llega a los 60 años, ¿quién atiende al viejo? La enfermera de la casa. E irónicamente el hombre piensa que la mujer no sabe nada. A la que hay que poner una medalla es a la vieja. Esa es la que se lleva el mérito por aguantar. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A veces nos jactamos de nuestra libertad. Yo soy un hombre en Cristo, Dios me hizo libre. Pero no puedes vivir sin el traguito de café. Estás atado. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No puedes vivir sin tus adicciones sanas, por decirlo de alguna manera, porque tomar café no es malo. Tener gusto no es malo, pero ¿quiere que le diga algo? Yo puedo vivir sin café y soy fan número 1 del café. Hay quien dice que ya no toma café, que se lo inyecta y se lo untan también. Hay quienes se jactan de ser libres, pero no pueden frenar su lengua. No pueden frenar su lengua y hablar mal de cuanta persona se le ponga enfrente. Y son idólatras. Y están en idolatría. ¿Por qué razón? Porque el solo hecho de practicar consecutivamente un pecado lo vuelve en un ídolo. Y lo que yo veo con todo esto es de que el enemigo siempre busca hacer una antítesis de lo que Dios hace. Porque dice la palabra que por amor nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo. Nos convertimos en esclavos por amor. ¿En esclavos por qué? Porque nos rendimos a su voluntad. Por eso somos esclavos. Entonces el enemigo viene y nos hace esclavos del pecado. Nos hace esclavos del pecado. Nos hace esclavos de la vista. No podemos ver algo que nos pase por el frente con 15 centímetros de ropa y no mirarlo. Se nos hace imposible, pero sí es posible. El 90% de la iglesia tiene este problema. Es decir, cualquiera puede tener este problema. Nadie está exento ni hombre ni mujer, porque hay mujeres que son peores que los hombres. Créame, que hemos visto, mi esposa y yo hemos atendido casos que hay mujeres que, por favor, tienen más imaginación que un director de película, que un director de serie. Se imaginan de todo con una sola mirada. Con una sola mirada. Son escáneres de rayos X. Sí. Y créame que no hay edad. Nosotros hemos visto mujeres de 60 años, ¿recuerdan? Que no podían ver a un hombre. A un hombre no lo podían ver. Y desafortunadamente eso está metido dentro de la iglesia. La idolatría está dentro de la iglesia. Y si no la identificamos, no la vamos a poder echar fuera. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Recuerden, estoy hablando de la carne. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se puede estar dentro de la iglesia y practicar estas cosas. Celos. Mira, ¿por qué mi hermano sí y yo no?
¿Por qué mi hermano subió al altar y yo no? Porque él se sacrificó. Porque él dejó el pasado. Porque él decidió servir a Cristo. Porque él dejó de hacer lo que tú sigues haciendo. Contiendas, problemas en la iglesia por un banco. Hay gente que se pelea por un banco. Llegaste tarde y te quitaron tu silla preferida. Y ya por eso hay un problema. Dios le bendiga, hermano. El Señor le ayude, el Señor le perdone. Por tonterías. Yo ni tengo silla. A veces llego y me han quitado mi silla. Y por eso me tengo que poner bravo. Yo simplemente le toco y le digo, estás en mi silla. Borracheras, homicidios. El solo hecho de decirle fatua a tu hermano te considera homicida, asesino. Me recuerdo que un día recién convertido y venía yo en mi bicicleta, saqué la mano, iba a doblar, me tuve que quitar. Y ahí mismo le iba a decir, hijo de... Me vino a la mente, aquel que le dice fatua a su hermano, se convierte en homicida automáticamente. Hijo de tu madre. ¿Por qué razón? Porque el ofender te convierte en homicida. Y ser un homicida te quita la entrada al reino de los cielos. Y a veces vivimos tan ligeramente que pasamos por alto todo lo que dice la Biblia. Vivimos tan ligeramente que se nos olvida lo que dice la Biblia. Y estas son las que están en la carne. Imagínense las que no están en la carne. La idolatría te quita la oportunidad de entrar al reino. Iglesia, Dios quiere que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro tiempo, todo lo nuestro se lo entreguemos a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Incluso dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Aquel que solo vive para trabajar, que lo mismo se levanta a las 6 de la mañana, que termina a las 12 de la noche y no tiene vida por solo trabajar, está en idolatría. Porque todo su tiempo se lo entrega a su trabajo. No servirás a Dios y las riquezas. No servirás a Dios y al dinero. Es fácil caer en idolatría, iglesia. Es fácil. Es fácil dejar de servir a Dios. Es fácil vivir una vida desagradando a Dios. Es fácil pasar 1, 2, 3, 5 años atado a un pecado y no darnos cuenta. Y no fijarnos que los años pasan. La vida se acorta. Y Dios está esperando a que le entreguemos nuestra adoración a Él. Nuestra alabanza a Él. Nuestro sacrificio a Él. Y el tiempo sigue contando. El tiempo sigue contando. ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Cristo? Dentro de poco. No, todavía no estoy listo. ¿Cuándo vas a estar listo? Nunca lo estarás. Nunca lo estarás. Nunca se está listo para dejar el pecado. Nunca se está listo para dejar el mundo. El mundo se deja de un solo golpe, ya. De esa forma se deja el pasado en su lugar y se comienza un nuevo presente. Comienza este año 2020 diciendo, mi pasado quedó en el 2019. Es tiempo de que comience un año 2020 de bendición y que comience un año 2020 de sacrificio a Dios. Un año de adoración solamente a Dios. Pero depende de ti. Depende de nosotros, de nuestra voluntad, haciendo morir nuestras pasiones, haciendo morir nuestros deseos, haciendo morir la voluntad de nuestra carne. ¿Qué es lo que quiere la carne? Agradar al mundo, agradar a las pasiones, agradar a los deseos. La carne nunca va a querer agradar a Dios, porque la carne es por naturaleza pecadora. Pero la voluntad del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Si se pone de pie, por favor. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad, porque de esa forma lo adoramos a Él solamente. De esa forma lo adoramos a Él solamente y eliminamos la idolatría de la iglesia.
Una iglesia en santidad es una iglesia sin idolatría. Es una iglesia que va a heredar el reino. Es una iglesia que sabe agradar al amado con sus ojos cerrados. Padre, en el nombre de Cristo, te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a no fallarte, porque reconocemos que somos seres imperfectos. Reconocemos que somos seres que no somos dignos de entrar delante de tu presencia, Señor. Pero por tu misericordia, Señor, por tu misericordia somos lavados. Dice tu palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Porque siendo seres imperfectos, te place en mirarnos. Te place mirarnos, Señor. En el nombre de Cristo, pongo a tu iglesia delante de ti, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Pidiéndonos perdón, Señor, por haberte sido infiel, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Espíritu Santo, por ofender tu nombre, por ofenderte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Te pido perdón, Señor, por las veces que te hemos defraudado, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, a eliminar de tu iglesia, Señor, toda idolatría. Toda idolatría al pecado. La reprendemos en el nombre de Cristo. Toda idolatría al pecado la reprendemos en el nombre de Jesús. Levante su clamor, levante su mano y adore a Dios. Pacte con Dios. No fallado. Ayúdanos, papá, a serte fiel. Dígale al Señor, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, Señor. No te quiero fallar, Señor amado. No te quiero fallar, Señor. Confiéselo con su espíritu, que su alma lo escuche. No te quiero fallar, Señor. Rindo a ti mi voluntad. Dígaselo al Señor. Dígale creyendo, hago un compromiso contigo, Señor. Un compromiso de vivir en santidad delante de ti, Señor. Es difícil, pero no es imposible. Pacto contigo, Señor, de serte fiel. Pacto contigo, Señor, de serte fiel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, riqueza para Maya, la Baikendere. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo.
No queremos fallarte, Señor. No queremos fallarte, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra dependencia a ti, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada. No queremos fallarte, Señor amado. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, papá. Cúbrenos con tus alas, Señor. Guárdanos. Líbranos, Señor, de toda tentación. En el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor amado, para poder agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a encontrar el deleite, Señor. Ayúdanos a encontrar el deleite con la mujer de nuestra juventud, Señor. Ayúdanos a nutrir nuestro matrimonio, Señor, con amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo cada matrimonio presente en esta noche. En el nombre de Jesús. Y los que no pudieron venir hoy, también envío una palabra de bendición sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, iglesia. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Y declaro que no hay arma forjada en tu contra que prevalezca. Declaro que no hay arma forjada en contra de la iglesia que prevalezca. En el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de venganza, todo espíritu de contraataque que se quiera levantar. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, declaro en el nombre de Jesús que la victoria es nuestra. Declaro que el poderoso de Israel está con nosotros. En el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de venganza, todo espíritu de contraataque que se quiera levantar. Y declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Bendice al que tiene a su lado. Ministres el amor de Cristo.